Muy bien, hoy es una fecha muy especial, ¿no es cierto? Porque pues estamos celebrando lo que tradicionalmente se llama como el Domingo de Ramos. ¿Recuerdan ustedes? Es la celebración de la entrada de Jesucristo a Jerusalén, pero fue una entrada diferente. No fue una entrada como la que estuvimos estudiando la semana pasada, que fue cuando él preparó su cena en el aposento alto, que fue la segunda entrada. Realmente la primera entrada a Jerusalén, en la cual él se manifestó como rey, fue la del Domingo de Ramos, ¿no es cierto? Pero vamos a mirar un poquito en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11, lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Dice: cuando se acercaban junto a Betania y Betfagé, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó en él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas y las tendían por el camino, y todos daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bien, hasta este momento el ministerio de Jesús había tenido lugar en Galilea, principalmente en Galilea y en las zonas de alrededor. Él, aunque había ido algunas veces a Jerusalén desde niño, recuerden ustedes que él siempre iba para celebrar la Pascua, y lo hizo a los 12 años, y no quiere decir que desde los 12 años no haya regresado a Jerusalén. Seguramente él había ido muchas veces a Jerusalén antes, pero realmente su ministerio se desarrolló fuera de Jerusalén. Pero en esta oportunidad el Señor quería hacer una manifestación pública de entrar a Jerusalén como lo que los judíos estaban esperando. Ellos estaban esperando el Mesías, querían un rey para Israel, y él entró realmente como rey a Israel, a Jerusalén. Y los discípulos realmente pudieron notar la gran diferencia que hubo entre situaciones que se presentaron antes, en donde Jesús le decía a la gente: ok, vaya tranquilo, preséntese a los sacerdotes y muéstreles que está sano, ¿no es cierto? Pero no comenten nada de que yo les he sanado. O sea, muchas veces él quiso que la gente no se enterara mucho de los milagros que él hacía. Él siempre trató de evitar mucha publicidad. Pero en esta oportunidad fue diferente. Él aceptó que la gente creara, él aceptó que la gente pusiera sus mantos para que el pollino en el cual iba montado andara por allí, no levantara polvo en la calle. Él aceptó que la gente cortara ramas y las pusiera en el piso, etc. Y esto es realmente una actitud bastante diferente a la que Jesús había tomado en anteriores oportunidades, en donde la gente trató de exaltarlo. Aún en alguna oportunidad que sus discípulos quisieron hacerlo rey, él se apartó de ellos y se fue. De tal manera que vemos que Jesús cambió de actitud y quiso mostrarse a su pueblo Israel en la capital del reino, en Jerusalén, como el rey de los judíos. Amén. La Pascua es una celebración supremamente importante para el pueblo de Israel. Era como la celebración del Día de la Independencia, como el 20 de julio para nosotros, o como el 4 de julio para los americanos, o como el 28 de julio para los peruanos, ¿verdad?
que es el día de la independencia. Es como el 19 de abril para los venezolanos, ¿no? Era un día bien especial para el pueblo de Israel, la Pascua, pero mucho más especial porque fue Dios quien les dio la libertad, quien los libertó de la opresión del faraón. Y lo hizo con una manifestación poderosísima de una gran cantidad de milagros que precedieron esa liberación. Y ustedes recordarán las 7 plagas de Egipto. ¿Sí las recuerdan? Las 10, correcto. Fueron 10 plagas de Egipto. Dios mandó 10 plagas. Y cada vez fueron indudablemente mucho más gravosas. Hasta que finalmente la última plaga fue la muerte de los primogénitos de Egipto, tanto de los hijos como de los animales, de las bestias de Egipto. De tal manera que eso fue lo único que finalmente conmovió el corazón del faraón y les permitió salir del yugo al cual habían estado sometidos por 400 años de esclavitud. Y con esto pues indudablemente se estaba cumpliendo esa profecía. Pero Jesús entra a Jerusalén en una actitud diferente. Entra como el siervo triunfante, entra como el rey de los judíos y se deja vitorear de esa manera. Y aún cuando los escribas y los fariseos le dijeron: Jesús, calma a tu gente, diles que se callen. Él dijo: si yo les dijera que se callen, aún las piedras gritarían. De tal manera que él no dejó de recibir adoración. Él fue la primera vez que Jesús permitió ser adorado cuando entró triunfante a Jerusalén. Él sabía que realmente él iba a entrar a Jerusalén y iba a morir de manos de los escribas y los fariseos. Él se lo había dicho a los apóstoles aún antes de venir. Y si ustedes revisan la entrada triunfal de Jesús, está en el capítulo 21 de Mateo, y en el capítulo 20, en el versículo 17, Jesús les había anunciado qué iba a suceder con él en Jerusalén. Y les dijo: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Entonces, pues indudablemente Jesús sabía qué le esperaba. Él era Dios, él sabía qué le iba a suceder. Y él sabía que realmente su vida iba a terminar en esa semana. Él sabía que él iba a ser el Cordero de la Pascua, para esa Pascua en Israel. Y a través de ese sacrificio, él iba a establecer finalmente las bases de su iglesia. Y por lo tanto, era muy difícil, pues indudablemente para él, ir camino al sufrimiento, pero Jesús estaba dispuesto. Él sabía que bien valía la pena pasar por ese Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Jesús? Señor, si es preciso, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Porque él sabía lo que venía. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y aún invitó a sus discípulos a orar, pero los discípulos se durmieron. Se durmieron los discípulos. Él invitó a sus 3 discípulos más cercanos a que oraran por él, porque él estaba angustiadísimo, lógico. Él iba a ser entregado para ser escarnecido por los gentiles y para ser crucificado. Y entonces llamó a los de su círculo más íntimo y les dijo: acompáñenme a orar porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y él los dejó orando y se apartó unos pasos y estuvo orando también. Pero cuando volvió a mirar, estaban dormidos. Y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo siquiera una hora? Tremendo, ¿verdad? ¡Qué discípulos! Pero esta entrada, Jesús llegando a Jerusalén, es lo que conocemos como el Domingo de Ramos, el domingo antes de la
crucifixión y está en los 4 evangelios. Es curioso porque no todos los eventos de Jesús están en los 4 evangelios, pero indudablemente la entrada de Jesús a Jerusalén muestra un significado supremamente importante en el ministerio de Jesús y está recogido en los 4 evangelios. Y es un acontecimiento supremamente importante porque es realmente la manifestación de Jesús como el Mesías. Es realmente su manifestación como Él es. Y a pesar de que Él dijo que mi reino no es de este mundo, Él quiso que quedara en la historia su entrada triunfal a Jerusalén. La gente lo recibió haciendo halagos, aclamándolo, poniendo sus ramas en el piso. No había seguramente calles asfaltadas y al paso de la multitud se levantaría polvo. Yo me imagino que por esa razón pusieron ese tapete de las capas de la gente que los ponía en el suelo para que pasara el pollino, ¿no? Con Jesús montado. Y a veces me pongo a pensar qué pensaría el pollino cuando estaba entrando a Jerusalén. Caray, qué recibimiento me están haciendo, ¿no? Y muchas veces nos pasa a los siervos, ¿no? Que vemos que la gente nos halaga y nos dice cosas bonitas y entonces nosotros decimos, uy, caray, es que yo soy un duro, ¿no? Pero realmente es por la gloria de Dios y por la misericordia de Dios. ¿Qué tal el pollino hubiera levantado a contestar los saludos, ¿no?, de la gente? Se habría caído Jesús. Y eso a veces nos pasa a los siervos del Señor, que el orgullo se sube más arriba de nuestra cabeza y empezamos a levantar las manos, ¿no? Y entonces el Señor se cae, ahí el Señor se va de nuestras vidas, ¿no? Pero Él era recibido como quien iba en el nombre del Señor. Él fue recibido en Jerusalén como el cumplimiento de esa promesa de que el Señor les daría un libertador. Y Él indudablemente como rey entra a Jerusalén y empieza a revisar todas las cosas. Y fue directo al templo, y cuando fue al templo, pues indudablemente se encontró con toda la podredumbre de la corrupción de los religiosos en aquel tiempo. Se dio cuenta que tenían su negocio muy bien montado y le exigían a la gente que sacrificaran palomas y que sacrificaran corderos y que dieran ofrendas, pero tenía que ser en la moneda de ellos, ¿no es cierto? Entonces había un negocio de uno de los sacerdotes que les hacía el cambio de moneda, ¿no? Entonces venían monedas de otros países y ellos las cambiaban por monedas locales, pero una tasa de cambio que no era exactamente la mejor, ¿no? Entonces ahí tenían su negocito de cambio de monedas. Y otros vendían las palomas y entonces no les recibían las palomas que la gente traía desde su pueblo para ofrecerlas en sacrificio, porque decían, no, esas palomas tienen que pasar por un proceso de purificación. Entonces tienen que estar en el templo aquí por 2 meses bien alimentadas, bien gorditas, pero si quiere usted deje esa paloma, yo le vendo esta otra que ya está lista para el sacrificio, ¿no? Y le sacaban la plática a la gente y le robaban. Y lo mismo con los cabritos. No, ¿qué le va a ofrecer al Señor ese cabrito que viene caminando por 3 días? Ese está flaco, desnutrido, está deshidratado. Cómpreme este cabrito más bien que está lindo y hermoso para ofrecérselo al Señor. Y obligaban a la gente a que compraran las ofrendas ahí en el templo. Y se convirtió en un negocio tremendo. Y entonces el Señor, pues indudablemente se llenó de ira y tumbó las mesas de los cambistas y de los que cambiaban y los que vendían palomas y les dijo: mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Wow. ¿Y quiénes eran los dueños del negocio en el templo? Los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Por lo tanto, eso no les cayó nada bien, así como no les cayó nada bien que vitorearan a Jesús a la entrada al pueblo. No le cayó nada bien a los judíos que Jesús fuera proclamado como el Salvador, como el Mesías. Ellos estaban esperando realmente un Salvador diferente, estaban esperando quizás un hombre que viniera a liberarlos del yugo romano. Estaban esperando un conquistador, una persona que los liberara de la opresión de los romanos.
Pero Jesús dijo que su reino no era de este mundo, ¿verdad? Y por tanto, el Señor estableció esta entrada a Jerusalén como la declaración del cumplimiento de la promesa de que el Señor les daría al pueblo de Israel un Salvador y que haría un nuevo pacto y que perdonaría sus pecados y que el pueblo sería prosperado. Pero el pueblo lo rechazó. Jesús fue rechazado. Y fue rechazado primeramente por los escribas y los fariseos, que indudablemente tenían mucha influencia sobre todo el pueblo. Y cuando los escribas y los fariseos definitivamente condenaron a Jesús, pues alienaron a todo el pueblo para que se pusiera en contra de Jesús. Zacarías 9:9 es una profecía que el Señor le dio al pueblo de Israel, en donde le dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. De tal manera que el Señor pidió un pollino. ¿Para qué? Para que se cumpliera esa profecía dada por el profeta Zacarías, en donde el rey entraría montado en un pollino, que sería un rey justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús iba en un asno hacia su ciudad capital como un rey victorioso y es aclamado por el pueblo, como era la costumbre de recibir a los reyes. Y las calles de Jerusalén, que era la ciudad real, estaban abiertas las puertas para Jesús como un rey. Y él entró por la puerta oriental, que era la que da justo al frente del templo. Y nunca ningún rey había entrado por esa puerta hasta que Jesús lo hizo, aclarando que era quien era Jesús, el rey de los judíos, el rey de su pueblo. Y él recibe la adoración de la gente y recibe la alabanza porque solamente él la merece. Solamente él merece ser adorado y ser alabado. El hecho de poner los mantos para que Jesús pasara por allí, o para que el pollino pasara por allí donde iba montado Jesús, es un homenaje a la realeza. Y lo vimos cuando fue coronado Jehú, también como rey de Israel. Dice en 2 de Reyes 9:13: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. ¿No es cierto? Acuérdense que Jehú gobernó durante 28 años el Estado de Israel, pues el pueblo de Israel. Y Jesús estaba siendo declarado abiertamente que él era su rey, que era su Mesías, cuando la gente lo trataba como un rey. Y por lo tanto, esa entrada de Jesús a Jerusalén podríamos considerarla como la visita oficial del primer mandatario del rey a su propio reino, ¿verdad? Y él, pues indudablemente examinó todas las cosas, pero se llevó una amarga experiencia al ver que realmente los judíos no habían hecho bien su trabajo y que estaban simplemente manipulando a la gente para enriquecerse. Él pudo constatar fielmente los frutos que habían dado, que no eran los que Dios estaba esperando. Y por esta razón, aunque con lágrimas en los ojos y con profundo dolor, él tuvo que emitir un juicio contra Jerusalén. Y este juicio está ahí en Lucas 19:41, que dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, en este tu día, lo que era para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Amén. Tremenda
el juicio que Jesús lanzó sobre Jerusalén. Y eso indudablemente enardeció aún mucho más a los fariseos y a los escribas. Pero esa situación indudablemente llegó a su clímax cuando él entró al templo y les desbarató todos los negocios. En Lucas 19:41 dice: y entrando al templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas, los principales del pueblo, procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Por supuesto, esta presentación pública pues no le agradó a las autoridades judías, que vieron peligrar su posición de liderazgo y los grandes beneficios económicos y políticos que por esta causa disfrutaban. Lo que dio lugar a que su oposición y enemistad contra Jesús llegara al máximo clímax conforme al programa divino y decidieran crucificarlo. El propósito de Jesús al entrar a Jerusalén, estarse como rey y como el Mesías. Y una de las cosas que más nos sorprende cuando leemos este pasaje son las medidas que Jesús tomó para atraer las miradas de la gente hacia sí mismo, ¿no? Mientras en algunas oportunidades anteriores Jesús intentaba evitar la publicidad, en esta oportunidad él hizo que sonaran los bombos y los platillos para que la gente se enterara que llegaba el rey de los judíos. ¿Y por qué razón? La aplicación más lógica sería que una manifestación como esta seguramente hubiera propiciado la crucifixión de Jesús mucho antes y no hubiera tenido tiempo para haber podido capacitar a sus discípulos en la doctrina de la iglesia. No hubiera podido tener tiempo de entrenar a sus discípulos para que fueran a evangelizar al mundo, sino quizás su muerte prematura antes de haber podido preparar un equipo que pudiera salir por el mundo a predicar el evangelio, seguramente hubiera frustrado el desarrollo de su ministerio. Pero todo sucedió en el tiempo previsto. A los 3 años de ministerio, cuando ellos ya estaban formados, entonces ya Jesús hizo su manifestación pública e indudablemente la reacción del clero fue la que él estaba esperando, y es que ellos no aceptarían a Jesús. Por eso dice en la palabra en el libro de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino al pueblo judío, y cuando hablamos del pueblo judío estamos hablando de la casta religiosa, no solamente a los habitantes de Jerusalén. Estamos hablando de que los judíos son la tribu de Judá, que son la tribu religiosa, ¿no es cierto? Entonces él vino a ellos y desde los 12 años estaba sentado con los doctores de la ley estudiando las escrituras. Pero finalmente los suyos, que eran los rabinos, la clase religiosa, no lo recibieron. Y es cuando se da la gran apertura que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. Amén. Así pues que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, estamos aceptando también a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Mesías. Estamos aceptando a Jesús como lo que Él verdaderamente quiso manifestarse en el pueblo de Israel, porque a partir de su crucifixión y de su resurrección, entonces se empezó a establecer el reino de Dios en esta tierra. Jesús fue reconocido siempre como ese Mesías. De hecho, el Bartimeo, el ciego, él lo proclamó como el hijo de David, como el cumplimiento de esa promesa que vendría y que perdonaría los pecados de la humanidad y que traería liberación para Israel. Algunos piensan que la cruz fue el obstáculo para que Jesús pudiera acceder al trono y pudiera ser el rey de Israel finalmente, pero realmente la gente que está pensando eso piensan que la resurrección de Jesús fue una invención de sus discípulos, ¿no?
y piensan que a lo mejor Jesús, como dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, dijo, a lo mejor los discípulos hicieron un buen asado y desaparecieron el cuerpo, ¿no? Pero realmente esto es pura especulación del diablo, ¿no? Pero tenemos que nosotros entender que la cruz fue un entreacto divinamente previsto por Dios para que Jesús pudiera pagar por los pecados de toda la humanidad y pudiera llevar toda maldición que había sobre las vidas de las personas que creemos en Él. Esto definitivamente tuvo que darse de esa manera porque era el cumplimiento de la promesa de la redención. Cuando nosotros entendemos que la paga del pecado es muerte, dice en la Biblia, tenemos que entender que no tenemos cómo pagar en esta vida por nuestros pecados, porque solamente tenemos una vida. ¿Y cuántos pecados hemos cometido? Miles de pecados. Así que con nuestra vida pudiéramos pagar, si acaso, por un pecado, por el primer pecado. Y los demás igual estaríamos en la condenación eterna. Pero Jesús, con su sacrificio en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Él paga por los pecados de toda la humanidad. Y esto es importante que nosotros lo entendamos porque es lo que nos da realmente el fundamento de nuestra fe. Dice en la Biblia que la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Así que la única forma de pagar por un pecado es con la vida. Pero no tenemos cómo pagar. Así que en su infinito amor, dice en la palabra de Dios que Dios amó tanto al mundo que dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús pagó por nuestros pecados y por los pecados de toda la humanidad. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es que todos hemos pecado. ¿Y por qué todos hemos pecado? Porque todos nacemos con esa tendencia pecaminosa. Estamos programados en nuestro cerebro, en nuestro espíritu aún, para hacer las cosas malas. Heredamos esa tendencia pecaminosa de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etc. Desde Adán. Desde ese tiempo nosotros tenemos herencia de pecado. Y por eso cuando Jesús paga por nuestros pecados, principalmente pagó por el pecado de Adán. Cuando Jesús paga por los pecados de toda la humanidad, implica que toda la consecuencia de pecado que había sobre nuestra vida, si yo acepto a Jesús, queda borrada. Y que ya Dios no nos va a ver como pecadores, sino nos va a ver como redimidos por la sangre de Jesús. Y cuando Jesús nos ve como redimidos por la sangre de Jesús, dice en la Biblia que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53. Él va a quedar satisfecho de saber que, ay, qué bueno que Miguel ya creyó, ¿verdad? Valió la pena haber muerto por Miguel, por Marta, por Pablo, por Fernando. ¿Y por qué razón queda satisfecho? Porque indudablemente Él pagó un precio muy alto, su propia vida. Un hombre que jamás había pecado tuvo que llevar la maldición de toda la humanidad al morir crucificado en la cruz del Calvario. Y lo hizo por amor. De tal manera que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, estamos aceptando que ese sacrificio que hizo Jesús hace 2000 años fue un sacrificio suficiente para pagar por todos los pecados que nosotros hemos cometido. Y entonces podemos recibir el don del Espíritu Santo, dice en la Biblia. Que si nosotros, siendo malos padres, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? De tal manera que después de hacer nuestra profesión de fe, después de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, estamos limpios de pecado. Pero la idea no es quedarnos ahí. Y la idea no es que cada vez estemos limpiándonos y limpiándonos y limpiándonos. La idea es que, dice en la palabra de Dios, que Él nos hizo perfectos una vez y para siempre, porque imprime su voluntad en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para que nosotros podamos vivir una vida de obediencia a su palabra. De tal manera que cuando nosotros entendemos que el sacrificio de Jesús
realmente es el pago suficiente por nuestros pecados, podemos entender que ese sacrificio realmente fue un sacrificio bien especial. ¿Y por qué fue un sacrificio especial? Porque era el sacrificio del Hijo de Dios. Pero miremoslo desde una forma un poco más objetiva. ¿Por qué razón la sangre de Jesús sí fue suficiente pago por nuestros pecados? ¿Y por qué no la de Zacarías, por ejemplo, que fue apedreado en el templo? O la de muchos otros profetas también que murieron en el nombre de Jesús no era suficiente para el pago del pecado de toda la humanidad. Pues la respuesta es sencilla, porque ninguno de ellos nació de simiente de mujer. Solamente Jesús nació de simiente de mujer, ¿verdad? Y es el único que ha nacido de simiente de mujer. Y esto fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos en la concepción virginal de María. María era una niña de 15 años cuando fue esposada con José. Y ella tuvo una visitación, Gabriel, un ángel mensajero, que le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y ella dice: ¿pero qué salutación es esta? Y estaba un poco confundida. Y entonces el ángel le dice: no te preocupes, lo que pasa es que has hallado gracia delante de Dios y concebirás un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y fue en el momento en que el Espíritu Santo de Dios obró e hizo que María produjera su propia simiente, y esa simiente finalmente nació y fue una simiente que vino sin ancestro de pecado. O sea, todos nosotros nacemos con el ancestro de pecado, pero Jesús, por haber nacido de simiente de mujer, la mujer no hereda maldición sobre sus hijos. La maldición sobre los hijos la hereda el hombre en su semilla. Ahí va. De tal manera que, como la mujer no hereda maldición sobre sus hijos, Jesús no nació con ninguna tendencia pecaminosa y él pudo llevar una vida de santidad. De tal manera que él pudo entender fácilmente la maldad de los hombres, porque para él cualquier pecado era una abominación terrible. Para él cualquier pecado era algo absolutamente escandaloso, porque no había en su mente, en su espíritu, en su forma, la concepción del pecado. Nosotros a veces nos familiarizamos, incluso decoramos y llamamos de una manera más noble aquellos pecados que justificamos, como decimos mentiras blancas, por ejemplo, ¿no es cierto? O mentiras piadosas, ¿no? Siendo que la mentira es una mentira. Y la mentira definitivamente es una herramienta del diablo. No debemos usar la mentira, porque no podemos pensar en vencer al diablo utilizando sus propias armas y sus propias estrategias. Y la mentira siempre saldrá a la luz. De tal manera que Jesús pudo entender realmente la maldad del hombre. Era muy fácil para él entenderla, porque yo me imagino que él, al relacionarse con la gente, encontraba tanto pecado que para él era inconcebible, que indudablemente vivía un poco escandalizado, me imagino. Pero él sabía que la causa es la maldad que entró en el hombre desde el momento de la caída. Y con esta declaración que Jesús hace de que Él es el rey de los judíos, Él culmina prácticamente su ministerio público en la cruz del Calvario, diciendo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros guardamos rencor en nuestro corazón por ofensas que hemos recibido, por situaciones que hemos vivido, y que todavía esa falta de perdón, aunque no nos haya hecho tanto daño, que nos haya llevado a la cruz, pues ha afectado un poquito nuestro nombre o nuestra imagen o nuestras finanzas, y guardamos ese resentimiento contra esa persona y que lo perdonamos? Pero yo no soy Dios para perdonar. Y a veces guardamos ese tipo de arrogancias en nuestro corazón y perdemos la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Indudablemente, en ese tiempo, en la entrada de Jesús a Jerusalén, había gente que no lo conocía a él.
No había los medios de comunicación que tenemos hoy. Y el voz a voz quizás no era muy eficiente. Y algunas personas preguntaban, ¿quién es este? Y la gente decía, es el profeta de Nazaret de Galilea, ¿no? Y ese profeta de Nazaret de Galilea es aquel que nos está dando hoy un mensaje en que debemos perdonar a los demás. Que tenemos que estar dispuestos a perdonar aún desde la cruz. Aún viviendo las consecuencias, tenemos que perdonar las ofensas que hayamos recibido. Jesús se como entonces como el Rey de Reyes, como lo anuncia el apóstol Pablo en Apocalipsis 19:11, que dice, el jinete del caballo blanco. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que se montaba en él se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y esto coincide exactamente con el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesucristo, ese hombre que estaba entrando como rey de Jerusalén, como rey de los judíos, era el creador del mundo. Y así lo describe Juan, dice, por medio de él se hicieron todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús, el creador, estaba entrando a Jerusalén como el rey, pero la gente no lo recibió finalmente como rey. Y aquellos que lo vitoreaban y que en un principio decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor, y que le pedían, sálvenos ahora, Señor. Finalmente, con el tiempo estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Y ahí vemos cómo cambia el corazón del hombre tan fácilmente. Cómo cambia la percepción de las circunstancias del hombre. El hombre definitivamente es como una veleta que no tiene claras sus posiciones. Y hoy está creyendo, pero mañana está odiando. Hoy está amando, pero mañana está odiando. Y mientras ese día, el día del famoso Domingo de Ramos, del día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, estaba todo el mundo ovacionándolo y decían, salve al Rey de los judíos. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor. Al poco tiempo estaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Qué tremendo. Y esto nos invita a que hagamos una reflexión, a ver cómo está nuestro corazón. Si estamos realmente clamándole al Señor y dándole la bienvenida a nuestros corazones, o estamos gritando, crucifícale. O si estamos simplemente ignorándolo y apartándonos y diciendo, yo no conozco a ese hombre, como lo hizo el apóstol Pedro cuando le dijeron, tú eres uno de ellos. Y dijo, ¿de quién me estás hablando? Yo no conozco a nadie de eso. No, pero es que su forma de hablar lo delata. Y entonces empezó a maldecir. Tremendo. Qué tristeza, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, que sabía lo que iba a suceder y que le había anunciado que antes de que el gallo cante, le negaría 3 veces. En el momento de su resurrección, lo primero que hizo fue ir a buscar a Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis cabritos. Apacienta mis cabritos significa llévale paz a aquellos que están saltando en la doctrina, que a veces creen y a veces no creen. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis cabritos. Y esto nos hace entender que realmente cada uno tiene un ministerio. Ese ministerio tiene que ver con las experiencias que nosotros hemos vivido anteriormente. Tiene que ver con las circunstancias que nosotros hemos tenido que sortear en nuestra vida. Y justamente le dice a Pedro, apacienta mis cabritos, refiriéndose a personas que como él
primero lo estaban siguiendo y después lo dijo, llévales paz a ellos, aclárales la mente. Pero después le dice, pastoréalos, a esos cabritos que estás ahí, llevándoles paz. Y por último le vuelve a preguntar y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Entonces ahí sí le dice, pastorea mis ovejas. Amén. Entonces eso nos da a entender que el ministerio tiene que desarrollarse en cada uno de nosotros, principalmente con personas que han tenido unas experiencias similares a las nuestras, como la que tuvo Pedro, que él de alguna manera llegó a fallar en su fe, pero finalmente volvió a los caminos y él le dijo, apacienta mis cabritos, quiere decir, vaya a los mismos que se habían apartado como tú y llévales paz y muéstrales que deben reconciliarse con Dios. Y después de eso pastoréalos. Y cuando los estés pastoreando ya se van a convertir en mis ovejas y le sigue encargando. Entonces pastorea mis ovejas. Amén. Cada uno de nosotros tiene un ministerio de acuerdo con la forma que ha vivido. Y la forma viene por causa del conocimiento que nosotros hayamos tenido de la palabra, de nuestras experiencias, de nuestra formación profesional, de cómo hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas obrar y cómo a través de Jesús nuestra vida ha sido transformada para bien. Y esto es muy importante que nosotros lo compartamos con otras personas que quizás estén viviendo situaciones similares. Por eso los mejores candidatos para ser líderes y pastores de parejas son aquellas personas que han tenido conflictos profundos en su relación de pareja. Y son esas personas las que están llamadas para servirle al Señor en esa área, porque ellos vieron la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se va a ir manifestando en sus vidas de tal manera que ellos van a poder percibir que Dios es un Dios real y que Jesús está vivo y que está interesado en nuestras vidas. Y que las respuestas a nuestras oraciones se dan, que el Señor no es un Dios sordo, sino que es un Dios real. Y cada uno de nosotros, el Señor nos dio los dones, los talentos, pero también nos dio las experiencias que hemos vivido. Y por eso el Señor nos invita y nos dice que seamos testigos de Él en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, ser testimonio es simplemente contar lo que nosotros hemos vivido. No necesitamos aprender la Biblia de pe a pa, no necesitamos hacer un curso de teología de 5 años para contarle a la gente cómo el Señor obró al interior de nuestro matrimonio, de nuestra vida o de determinada circunstancia, para que la gente que está sufriendo, que está viviendo situaciones similares a las nuestras, pueda tener esperanza de que sus vidas pueden cambiar para bien. Amén. Y por eso cuando vemos que el Señor es el Verbo, que es el Creador, indudablemente tiene que darnos la confianza de que Él puede transformar todas las cosas, por adversas que parezcan. El Señor puede hacer cada vez un milagro para bendecirnos. Pero también tenemos que saber que en su boca también hay juicio, como lo hubo en Jerusalén, cuando nosotros lo rechazamos. Y por eso en esta descripción que hace el apóstol Pablo de Jesús en el Apocalipsis, en el versículo 15 del texto que estábamos leyendo, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su nombre, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces vemos que en esta época se presentó un rechazo, no solamente de Jesús como rey de los judíos, que fue rechazado y finalmente lo crucificaron. También hubo un rechazo de parte de Jesús hacia la clase política, hacia la clase religiosa, los que estaban manejando realmente al pueblo de Israel, porque ellos no habían logrado cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Y ese fracaso pues indudablemente evidencia la incapacidad del ser humano y en especial de esa clase religiosa para poder cumplir con los propósitos de Dios,
para poder cumplir con la misión que cada uno de ellos tenía. Y por eso es importante que nosotros reflexionemos y miremos cuál es el papel que nos corresponde en esta sociedad, cuál es el papel que nos corresponde hoy como cristianos, como padres de familia, como miembros de la sociedad, como empresarios, como funcionarios públicos, como empleados, como seres que estamos llamados a ser la sal de la tierra. ¿Cómo estamos desempeñando esa función? El Señor va a juzgarnos por nuestras obras, porque Él no solamente nos dijo que hiciéramos buenas obras. Dice en la palabra de Dios que Él nos dio su propio espíritu y que Él preparó buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Dice en la Biblia que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. De tal manera que nosotros vamos a también ser juzgados por nuestras obras. Y el Señor va a decir, bueno, yo le di mi propio espíritu a Juan, a Fernando, a Pablo, a Miguel. Vamos a ver qué hizo Él entonces en la tierra. Y dice en la palabra de Dios que vamos a ser juzgados. Cuando Él habla de juzgar a las naciones, está hablando de juzgar realmente a las familias. Acuérdense que cuando el Señor se manifestó a Abraham, le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando el Señor ve cuando el Señor ve un matrimonio, Él no ve un par de enamorados nada más. Él ve una nación detrás de ellos. Él está viendo su descendencia. Él va a proyectarse por muchas generaciones. Y por eso el Evangelio es tan supremamente importante y la labor que nosotros desempeñemos también como testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es tan trascendente, porque no solamente transforma la vida de las personas, sino que también afecta a sus generaciones de ahí en adelante. Porque indudablemente unos padres cristianos van a educar a sus hijos bajo el temor de Dios, y ellos también a sus hijos y a los hijos de sus hijos, de tal manera que va a empezar a cambiar el mundo. Y fue la forma en que Jesús decidió establecer su reino. Él no quiso establecer un reino territorial, geopolítico, sino que Él quiso establecer un reino abierto para todo aquel que en Él crea. Y de esa manera nosotros entonces nos convertimos en súbditos del reino de Jesús. Y para que haya un reino, indudablemente tenemos que tener básicamente tres cosas fundamentales. Primero, tener un rey, y sabemos que el rey es Jesús. Segundo, tenemos que estar nosotros, somos los súbditos del rey. Tercero, tenemos que tener un territorio, pero además tenemos que tener una ley, una palabra que es la Biblia. Y tenemos también que tener un control, que es el juicio de Dios. Cada uno de nosotros tiene una misión por cumplir en esta tierra. Y el Señor la ministrará a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y Él nos guiará en las decisiones que nosotros debamos tomar. Pero ahí entra a jugar el libre albedrío que el Señor nos dio. Y esa decisión se vuelve determinante para nuestro futuro, así como lo fue para los fariseos en aquel momento. Que después de que miles y miles de personas seguían a Jesús hasta Jerusalén, en el momento en que Él hace entrada como el rey de los judíos, finalmente la clase política decidió que no querían más rey sino al César. Qué cosa tan absurda. En vez de aceptar la liberación que venía a través de Él, a través del cumplimiento de la profecía de Jeremías 31-33, que dice, porque es un pacto, ¿no es cierto? Lo vimos la semana pasada, Él hizo un pacto en la última cena, que les dijo, esta copa es mi nuevo pacto. Y ese incumplimiento de la profecía de Jeremías 31-33 que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová,
porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es lo importante. Jesucristo tuvo que pagar en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad. Y el Señor perdonó el pecado de toda la humanidad y dice que no se acordará nunca más de nuestros pecados. Y en Hebreos 10:16 también dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Por qué y cómo y en qué forma nosotros recibimos esa ley, esa palabra de Dios en nuestro corazón? Es cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, y ese Espíritu se funde con nuestro espíritu y somos un mismo espíritu con Él. De tal manera que es el momento en que el Señor Jesús realmente empieza a formar parte integral de nuestra vida, y nosotros entonces somos uno con el Espíritu Santo de Dios, que nos muestra lo que debemos hacer y lo que debemos, las decisiones que debemos tomar. Jesús estableció su reino de una forma espiritual para todo aquel que en Él cree, no para los que viven en Jerusalén, no para los que viven en Israel. Él lo estableció abierto para todo el mundo. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, estamos siendo súbditos del reino, y por lo tanto debemos someternos a su voluntad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios de los cielos, porque sabemos, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que tú, Señor, nos has prometido de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy, Padre Celestial, queremos manifestar que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, Padre Santo. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Padre Celestial, si hemos llevado una vida, Señor, dubitativa, Señor. Como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hoy, bendito Dios del cielo, reconocemos que Jesús es nuestro Rey. Hoy reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Dios, que Él es el creador del mundo, que se hizo carne para morir y pagar por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por tu reino, Señor. Estamos clamando por tu reino desde hace 2000 años en la oración que tú nos enseñaste, y decimos: venga a nosotros tu reino, Señor. Y no nos damos cuenta, Señor, que ya formamos parte de Él, Padre Santo. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas ayudándonos, Padre Celestial, a que sea evidente, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Padre Celestial, y que la gracia tuya, Señor, nos acompañe siempre, Dios. Enséñanos tu ley, Señor. Muéstranos el camino en que debemos andar, Padre Celestial. Tú has dicho en tu palabra que sobre nosotros fijarás tus ojos, Señor, para que no seamos como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que han de ser amarrados con cabresto y con freno, porque si no nos acercaremos hacia ti, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, por nuestra indiferencia, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Padre Celestial, tomamos decisiones, Señor, por nuestra razón, por nuestro intelecto, Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Padre Santo, actuamos sin tenerte en cuenta, Padre Celestial. Pero a partir de hoy, Señor, nos comprometemos, Padre Santo, a obedecer tu palabra, Padre Santo, a obedecer, Señor, tu dirección, Señor. Apreciar, Padre Celestial, esa administración que tú haces a nuestro corazón y ese camino que tú nos muestras, Padre Santo, para que nosotros andemos en él. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque hoy, Señor, podemos abrir nuestro corazón, invitar a Jesús para que entre y forme parte de él, Señor, para que gobierne nuestra vida, para que sea nuestro Salvador, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, te damos gracias, Señor, porque hoy estamos celebrando, Señor,
que habíamos reservado para nosotros, Señor. Quizás Jesús en este momento está mirando esas áreas que no te hemos entregado, Dios, pero que tú empiezas a entrar en ese cuarto oscuro y sucio, Señor, y empiezas a limpiarnos, Señor, ese cuarto. Pídanos, Padre Celestial, con la sangre preciosa de Jesucristo, Señor, y haz de nosotros esas personas, y que podamos cumplir el propósito que tienes con nuestra vida, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Señor, que tú nos has llamado, Señor, para servir. Gracias, Señor, porque tus sacerdotes tuyos, Señor, como hijos de Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia celestial. Gracias, Señor, porque hoy podemos perdonar, Señor, a cada persona. Bendito Dios, sabiendo que lo hacemos, Padre Celestial, porque tú perdonaste todos nuestros pecados, Padre Santo. Y también porque vamos a necesitar más perdón en el futuro, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios, que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entregamos, Señor, nuestras vidas, Dios, y te pedimos, Dios, que tú las transformes, Padre Santo, que nos muestres, Padre Celestial, esas áreas de nuestra vida en donde podemos servirte, Padre Santo. Esas situaciones, Señor, que hemos vivido, Señor, en nuestro pasado, apartados de ti, Señor.